Saludos, hermanos hispanos. Hemos traído a gente de nivel, a gente que está acostumbrada a este tipo de debates, que sabe hacerlos. Yo voy a estar pendiente, yo voy a ser el moderador del debate, con lo cual yo voy a estar más pendiente del chat que de los que vienen aquí a debatir. Les voy a dejar que se peguen entre ellos y que hagan sangre. Lo que es que verdaderamente es el siglo de oro, el siglo XVIII, porque es que la economía nunca fue mejor. Las infraestructuras nunca fueron mejores. Entonces, es que todo mejora y, bueno, pues los Borbones, por supuesto, que cometieron muchos errores, yo también los he puesto en mis vídeos, pero yo creo que casi todo lo que heredan los Borbones de los Austrias lo mejora, porque los Borbones van a ser los reyes menos extractivistas que había tenido el Imperio Español, porque los Austrias siempre estaban necesitando dinero y aún así no lo obtenían. 8 bancarrotas, si lo prueban, bueno, bancarrotas, impagos de deuda, vamos a decir, y los intereses de la deuda que tenían que pagar los Austrias eran altísimos. Y decía Hispacero, para defender la cristiandad, bueno, yo prefiero que mi rey esté preocupado por sus súbditos antes que defender la cristiandad en el extranjero. Y además, teniendo en cuenta además que Felipe II estuvo apoyando a la reina protestante en Inglaterra en lugar de una reina católica para que Francia y Inglaterra no se llevaran bien, uno tuviese un monarca católico y el otro protestante. Entonces, bueno, esa defensa de la cristiandad de los Austrias está muy idealizada porque a fin de cuentas los Austrias no eran ajenos a la Realpolitik y si a mí me interesa un rey protestante en Inglaterra, pues apoyo la candidatura protestante. Entonces, yo antes de que nuestro dinero se esté gastando, bueno, no era nuestro dinero, pero entiéndeme, antes de que nuestro dinero se gaste en guerras absurdas como la de Flandes, que fue una guerra absolutamente absurda, 80 años ahí muriendo castellanos y muriendo gente de toda Europa, para nada, porque fue para nada. Y luego también las guerras con Francia, que se acaban con los Borbones y con los pactos de familia, que fueron mucho más beneficiosos para España que para los franceses. Entonces, esa paz, más ausencia de guerras, va a traer también una mayor prosperidad. Y vemos también que Fernando VI incluso ni siquiera quiso pactos de familia y dice, aquí va a haber paz porque este reino necesita recuperarse. Ahora, el tema de la defensa de la cristiandad no es accesorio. Y ahí está la gran diferencia filosófica entre los Borbones y los Austrias. Los Austrias recaudaban todo lo que recaudaban y luchaban por mantener la cristiandad un día. La idea de Europa es ilustrada y es impulsada por los Borbones. Y al final, los Borbones efectivamente heredaron un imperio, ya vamos a llamarlo el Imperio Español, heredaron la monarquía católica, la perdieron en un siglo. Lo que construyeron los Austrias en 2, lo perdieron en 1. Entonces, por supuesto que salió favorecida España temporalmente. Recordemos que los Habsburgo han gobernado casi 1000 años. Su sistema, que es el sistema que llegó hasta Hungría, con muchas modificaciones, con muchas reformas, duró casi un milenio. Yo quiero entrar una más porque hemos llegado a un punto de quiebre, un punto donde no va a haber entendimiento, porque en este preciso instante sí me encuentro en la vereda opuesta que Brigada. Porque para mí, yo sí prefiero un rey que dedique los fondos a defender la cristiandad. Si a mí Brigada me dice, yo te propongo un rey que cobre menos impuestos y que los dedique al bienestar de su pueblo, y por otro lado te coloco otro rey que te suba los impuestos y no para usarlo en tu sociedad, sino para defender la cristiandad en el otro lado del planeta, yo me voy con el rey que va a defender la cristiandad. Así que ahí no va a haber un punto de encuentro. Y quiero preguntarle a Antonio, que supuestamente está del lado de Brigada, pero quiero saber si también está de acuerdo en este punto. Y si no está de acuerdo, que se cambie la foto de la Virgen María y se ponga la foto de Martín Lutero o de alguien más pragmático, porque yo estoy seguro, y porque este punto es importante al día de hoy, nos van a ofrecer sistemas que solucionen todos nuestros problemas sin Cristo. Eso ya lo dijo el Papa en la encíclica Magnificat Humanitas. Y aunque sea el sistema perfecto y aunque resuelva todos los problemas de la sociedad, si no tiene a Cristo en el centro, me levanto en armas en contra de ese sistema. Yo estoy seguro que acá Brigada va a decir, le salió el fanatismo y no puedo conversar con alguien así. Entonces, llegamos a un punto de desencuentro. Pero lamentablemente, amigo Brigada, te tengo que decir que tal vez sea el pensamiento de la mayoría de tus fans. Y no solamente tus fans, preguntémosle a Antonio, que está aquí a tu costado. Cortito. Una línea del Evangelio que dice lo siguiente: todo esto te daré
si te arrodillas ante mí y me sirves. Eso es básicamente, todo esto te daré, todo, te lo voy a dar todo, si te arrodillas ante mí y me sirves. ¿Quién dijo eso? Satanás, pues. Ese es el tema, pues. No, no, gracias. Peleo hasta morir, que es lo que han hecho mis ancestros con la cruz, con la blanquirroja desde que hay uso de razón en mi familia. Y eso incluye la cruz de Borgoña. Así que no, moriré, pues, pero moriré defendiendo mi fe, como mis ancestros. Yo no voy a que cada uno tenga las preferencias que quiera. O sea, yo no le voy a decir a ninguno de nuestros amigos peruanos que no vaya a defender la cristiandad si eso es lo que quieren. O sea, yo no me meto con lo que quiere hacer la gente. Puedo no compartirlo, pero lo respeto profundamente. Para lo que yo entro en los debates no es tanto para debatir si mis ideas son mejores que las de otros, sino para debatir hechos, para debatir datos, etcétera, ¿no? Y claro, yo lo que creo que siempre, eso es una cosa en la que cae mucho la gente así que son tradicionalistas, ¿no? De idealizar ese pasado como una lucha por la cristiandad y una lucha que había unos valores y no sé qué, no sé cuánto, y que el mundo estaba más ordenado y demás, ¿no? Entonces, bueno, como decía la historiadora Pilar Gonzalvo, en el siglo XVII en la Ciudad de México el 40% de los hijos que nacían eran ilegítimos, eran fuera del matrimonio, fuera del sacramento del matrimonio, porque el matrimonio se percibía como una cosa, pues eso, de gente que tiene dinero, que gente que tiene patrimonio, y que a esos son los que le interesan el matrimonio. A los demás, pues no iba un poco con eso, ¿no? Entonces, bueno, esa visión tan tradicional que tenemos de antes, o sea, que creemos que antes era la gente mucho más ordenada y mucho más tradicional, cuidado, porque puede no ser así. Respecto a lo de la defensa de la cristiandad, pues lo mismo, ¿no? Recuerdo que Carlos I de Habsburgo, primero de España y quinto de Alemania, fue excomulgado por ejecutar a un prelado en la revuelta de los comuneros. Recuerdo también el saco de Roma. Recuerdo también que el archiduque Carlos, en la Guerra de Sucesión, llevó a su ejército a la Santa Sede, bueno, a Roma, para coaccionar al Papa, para que le reconociera como rey. Recuerdo que se alió con los protestantes que saquearon iglesias aquí en España. Y yo soy el primero que se va a poner a eso. Es verdad que él no estaba de acuerdo, pero como estaba vendido a sus intereses, pues no pudo hacer gran cosa. Entonces, bueno, pues pasaron por Madrid y ya que estábamos aquí, pues los holandeses y los ingleses protestantes dijeron, vamos a sacar estas iglesias que tienen muchas cosas bonitas, ¿no? Entonces, luego también Lutero triunfa bajo el reinado de Carlos I. No voy a decir que sea su responsabilidad, pero también hay que recordarlo, ¿no? Esa defensa de la cristiandad, bueno, supuesta defensa de la cristiandad, no se vio, nuevamente lo repito, cuando Felipe II apoyó a una reina protestante en Inglaterra en lugar de una reina católica. Y además no sirvió de nada porque Francia luego, en la Guerra de los 30 años, encabezó el bando protestante frente al bando católico. Y esa defensa de la cristiandad, supuesta defensa de la cristiandad, de Felipe IV casi cuesta el imperio, lo digo, porque vamos a decir, es que los Borbones le duró un siglo el imperio nada más. Claro, es que cuando tú creas riqueza, es cuando la gente se quiere independizar. ¿Quién se quiere independizar aquí en España? ¿Extremadura, que es la región más pobre y más maltratada históricamente, que es donde yo vivo? No. Se quiere independizar las dos regiones más ricas, Cataluña y País Vasco. ¿Por qué? Porque se independiza quien tiene bonanza, quien tiene riqueza. Quien no la tiene, no se independiza. Por eso en Escocia hay un movimiento independentista muy grande que en Gales no existe. ¿Por qué? Porque Gales es la región más pobre del Reino Unido. Entonces, bueno, las independencias yo creo que también se explican en parte porque América tenía un desarrollo económico muy grande que no tuvo con los Austrias. Y no es que sean culpa de los Austrias, sino que simplemente las cosas llevan tiempo. Y entonces en ese momento pues se ve capaz, o se vieron capaces, aunque al final no fueron incapaces totalmente, pero había una bonanza económica que permitía también que hubiese esas ansias de independencia, ¿no? Igual en Estados Unidos, o sea, las 13 colonias se independizan también cuando tienen un cierto nivel, ¿no? Y luego también por los impuestos, ¿no? Los tan vilipendiados impuestos. Pero yo la verdad es que si la gente se está muriendo de hambre por lo que sea, porque hay una mala cosecha, y me siguen cobrando impuestos para que el ejército se vaya a pelear con otros cristianos, en este caso católicos, como fue la guerra de los 30 años contra los franceses, que eran católicos, y ahí se empezaron a pelear soldados católicos españoles contra soldados católicos franceses,
y por supuesto también soldados protestantes, suecos, alemanes, etcétera. Pero sobre todo, como tenemos más cerca a Francia, pues la batalla fue contra Francia, ¿no? Es decir, soldados católicos contra soldados católicos. En fin, yo no veo ahí que esa defensa de la cristiandad nos ha llevado a algo, y de hecho casi perdemos, casi el imperio se pierde por esa supuesta defensa de la cristiandad, porque digo, todos los territorios europeos estuvieron al borde del abismo. Portugal se fue, todo el imperio portugués se perdió, el sur de Italia estuvo también a punto de perderse. En fin, hubo una serie de vicisitudes que parece que la gente de aquella época no estaría de acuerdo con vosotros en que les cobren tantos impuestos por esa supuesta defensa de la cristiandad, ¿no? Una pregunta. Tú no hubieras peleado a Lepanto, entonces. Tú no hubieras ido a Lepanto. O sea, tú no hubieras aprobado que se pelee Lepanto. Sí, pero Lepanto es distinto. Mucha plata. No, no es distinto, pues. Lepanto es distinto. Porque ¿por qué? La mayor parte del dinero se iba contra Francia, no contra Lepanto. Lepanto fue una batalla, y por cierto, los franceses... No, la defensa cristiana es supuesta. Entonces tú no hubieras peleado Lepanto porque era muy oneroso para todos. Pero es que yo te estoy hablando de la inmensa mayoría de guerras no fueron contra Lepanto. Lepanto fue una batalla concreta. Entonces yo te estoy hablando de la inmensa mayoría de las batallas que se hacían por el catolicismo, contra Francia, contra los protestantes. Ahí, contra los protestantes de Países Bajos. ¿Tú eres protestante? Pregunto, ¿no? No, yo no soy protestante, claro que no. Estoy diciendo que esa era te estoy intentando decir, déjame, te estoy intentando decir que la inmensa mayoría de las batallas por la cristiandad eran contra otros cristianos, en este caso protestantes, no eran contra Lepanto, que también. Y por supuesto que en esa batalla sí que había que estar allí, porque Europa se jugaba su futuro. Pero esa es una batalla, por supuesto, muy importante y que hay que ir, pero no es ahí donde casi implosiona el Imperio Español. El Imperio Español casi implosiona en la Guerra de los 30 años, ¿no? Que es católicos contra protestantes, aunque Francia estaba en el bando de los protestantes, ¿no? Y luego, pues también de ahí... a ver, espera, ¿por dónde iba? Luego también... para no perder el hilo de Lepanto, yo creo que Lepanto sí derrumba gran parte del argumento que estás diciendo, porque recuerda que Lepanto se pagó con plata peruana. Lepanto se paga con plata de Potosí, cuando el Perú estaba hasta las patas, porque venía de 30 años de guerra, con la guerra de los encomenderos, la guerra civil entre conquistadores y la guerra con los incas de Vilcabamba. Y no tenían que comer, como tú dices. Bueno, la erupción del Guayacutina. Y en la erupción del volcán. Le subieron los impuestos, mandaron toda su plata a España, y en Cusco se celebró Lepanto. En Cusco hicieron fiesta cuando ganamos Lepanto. A pesar que nos moríamos de hambre, lo pagábamos con gusto con tal que gane la cristiandad. Así que aquí en mi tierra de Arequipa... Pero, por cierto, Lepanto... celebramos la victoria entre ruinas. Que responda. Lepanto también se pagó con la usura de los banqueros, que algunos también eran judíos, y que había que pagarles un 30% a esa usura, ¿no? Esa usura que es muy anticristiana, anticatólica. No importa. Pues, ahí también tuvo un gran papel la usura, porque la plata de América al final no cubría todo esto. El Perú la pagó feliz. Las guerras eran muy caras. El Perú la pagó feliz. Bueno, tú sabes si el Perú las pagó feliz, porque yo no mi familia ha vivido aquí desde ese entonces. O sea, yo te puedo decir con certeza que el Perú lo pagó feliz. Aquí en Arequipa, la ciudad estaba en ruinas, había explotado un volcán, el volcán que tenemos acá al frente. ¿Y sabes qué celebramos? Ya fue. Y no había para comer. Y mandábamos la plata allá. Pues. Y no es la primera vez que nos quedamos sin comer, pero eso es ser cristiano, eso es ser católico, pues. ¿Qué vamos a hacer? Defendemos. Eso es hispanidad. Hay que sufrir, pues. Hay que sufrir. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que se defiende acá. Yo, para empezar, no he criticado Lepanto. Os estáis agarrando a Lepanto como si fuese... Lepanto fue una mínima parte de todo esto. Yo estoy hablando de la inmensa cantidad de guerras en Europa. En Europa. Tú no eres musulmán gracias a Lepanto. Por favor, sigue. Sí. Quiero seguir escuchando esto, porque esto es formidable. Tú no estás con un turbante gracias a Lepanto. Estoy esperando a que me respondáis por la guerra de los 80 años en los Países Bajos. Es lo mismo. No es lo mismo. Sí, porque si hubiéramos perdido Lepanto, ahorita estarías defendiendo el islamismo. Estoy hablando de Países Bajos. Países Bajos no es islam. Pero como Lepanto se ganó, pero Países Bajos se perdió, entonces defiendes el protestantismo, porque bueno, se perdió. Y si hubiéramos ganado Países Bajos, Europa no estaría en la crisis que se encuentra el día de hoy. Sí lo estaría, porque promovió Felipe II una reina protestante en Inglaterra, y por eso en Inglaterra ahora hay una iglesia anglicana, entre otras cosas. No fue por eso. ¿Qué defensa de la catolicidad? Ya venía de antes. ¿Felipe II no se casó con la católica?
Sí, pero luego promovió Y fue coronado y habló en el Parlamento inglés. Si mal sí, no, pero hay un promovió capítulo sobre es que eso. una cosa no quita la otra. Felipe II promovió una reina protestante. Y eso no lo vais a quitar con lo demás. Mira, bueno. yo solamente te digo que los males de Europa vienen del liberalismo Creo que nació Antonio con el también quiere protestantismo. participar en este Ya, debate. Sí, y lo he citado, así que pronúnciate, Antonio. Lanza, Que tienes Bueno, la Virgen solo voy a decir una cosa. La defensa de la cristiandad fue lo que más ha causado más sangre en toda Europa. O sea, eso también hay que ponerlo, ¿eh? Esa defensa, supuesta defensa de la mártires, sangre de porque Europa se gente que pelea desangraba por con su esa defensa fe. de la cristiandad. Pero así es la fe, hay que defenderla así, pues. ¿Vale la pena morir por la fe? Sí. La cristiandad ha derramado sangre desde que Cristo murió en la cruz y todos los santos y mártires la han derramado felices y orgullosos. Bueno, ¿dejamos ya hablar a Antonio? Parece que el pobre hombre lleva aquí un rato con la mano levantada. Sí, no, porque además el capitán me ha tirado ahí con vehemencia. Bueno, antes que nada, capitán, mira, tú sabes que yo soy hijo de la Sevilla católica y barroca, soy católico, seguramente seré un mal católico, el peor de los católicos, entonces yo creo que con eso ya está respondido. El tema es que yo no veo que haya una ruptura per se de esa defensa de la cristiandad entre Austria y Borbones, y lo voy a intentar desarrollar poquito porque ya nos hemos pasado yo creo que de tiempo, ¿no? Te quiero decir, la monarquía católica, España y las Indias, por supuesto que se inscriben en la catolicidad, o sea, yo que ni me planteo en discutir, es más, yo creo que el lema Utraque Unum, ambos son uno, es perfectamente compatible con el plus ultra y con la defensa de la Inmaculada Concepción como lo hicieron los Austrias y los Borbones. Ahora bien, si bien es verdad que en el siglo XVIII la monarquía borbónica se despega de lo que fue el avispero europeo, la monarquía borbónica estuvo muy pendiente de recuperar las plazas norteafricanas que el Islam había usurpado. Acordémonos que en Ceuta y Melilla, que siguen siendo españolas, el Islam era minoritario hasta hace relativamente pocos años. Por tanto, la Cruz de Cristo siguió en el norte de África todo lo que los Borbones pudieron. Y si bien es verdad que yo no digo que Otto Habsburgo fuera el peor de los demonios, su ideología no era muy diferente a la de muchos liberales más o menos moderados que vemos a día de hoy. Probablemente yo no lo expresé bien y me he dado a mal entender, ¿no? Con respecto a lo que hablamos de la ilustración, la filosofía, que ahí yo, capitán, es lo que te digo, yo te sigo mucho demás, pero que en Austria también estuvo el josefismo. O sea, en España tenemos el regalismo borbónico, que es, como dice mi amigo Daniel Gómez Aragonés, que es el mayor de los mayores especialistas que tenemos en historia de los godos, no difiere mucho del que hacían los visigodos. Es que en Austria también estuvo el josefismo y el mismo archiduque en el imperio aplicó una política centralista. Cuando tú me decías, por ejemplo, que los luteranos, bueno, pero es que los luteranos fueron los aliados del archiduque en la guerra de sucesión. También por temas circunstanciales, lo que dice Brigada, yo entiendo el punto que quiere llegar Brigada. Bajo cuerda, en determinado momento, desde la España de los Austrias, se llegó a dar alguna financiación a los hugonotes. Sí es verdad que fue bajo cuerda. ¿Por qué? Por lo que se buscaba era fastidiar a Francia. Y otro dato que muchas veces no tenemos en cuenta y deforma, yo creo, mucho nuestro pensamiento. Los Borbones estaban de acuerdo en hacer reformas en los virreinatos. En el año 1806, Carlos IV lo había autorizado, la llegada de príncipes españoles, peninsulares, a los virreinatos americanos que formaran propios equipos de gobierno con los criollos. Godoy llega a utilizar un término que me parece curiosísimo, soberanía feudal. Y todo esto viene porque el conde de Aranda se da cuenta en lo que se van a convertir a Estados Unidos, en lo desarrollada que está la América española y que ya hay que cambiar la forma de gobierno. Aunque la famosa carta del conde de Aranda, algunos dicen que es apócrifa, el conde de Aranda, el plan que tiene, si nos fijamos bien, es el de una Commonwealth. Es decir, Cuba, República Dominicana Santo Domingo, por Dios, y Puerto Rico como los enlaces entre la España europea y la España americana, como un gran pacto diplomático, militar, que después no es tan distinto de lo que querían Riva Agüero y Vázquez de Mella, que tuvieron pensamientos gemelos entre España y el Perú. Y en 1808 se iba a llevar a cabo. Lo que pasa es que en 1808 entra Napoleón y ya después todo pues pasa lo que pasa. Pero yo creo que ese dato es muy interesante porque los Borbones sí llegaron a la conclusión de que había que reformar los virreinatos americanos. Y si esa reforma se hubiera llevado a cabo, pues seguramente a día de hoy pues estaríamos, pues como está el Reino Unido, con Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En esto yo me estoy tomando mi licencia, estoy haciendo historia ficción. Pero yo creo que el corolario
de la monarquía de Carlos IV hubiera sido eso. Lo que pasa es que yo siempre digo, Carlos IV pudo haber pasado como el gran rey de la historia de España y por desgracia pasó por otros menesteres, ¿no? Y bueno, espero haber aclarado, no sé si he dejado algo por ahí. Sí, sí lo has dejado. Vamos con Antonio, la intervención de Rafael. Como buen torero, has esquivado mi pregunta, has toreado, has hecho un No, pase yo no he esquivado, capitán, eso no es justo. Entonces te la haré más directamente. ¿Para ti la defensa de la cristiandad fue un desperdicio de dinero o no? No, a ver, desperdicio. Vamos a ver. Pero capitán, es que esa pregunta tiene muchas aristas. Pero es lo que acaba de decir Brigada. No, capitán. No Brigada ha lanzado la antorcha. Yo lo que veo es que esa defensa, capitán, se podría haber centrado más en las plazas del norte de África que a lo mejor en Flandes. Es lo que yo digo, que fue un desperdicio de Lepanto en absoluto. Y por supuesto, gloria a Lepanto y a los cuadros de la escuela cusqueña que representan a Lepanto. Igual no se debió pelear contra el protestantismo. Sí, pero ya, vamos a ver, gracias. Pero capitán, sí se debió pelear, pero que eso no es propio solo de los Austrias, es que los Borbones tampoco fueron diferentes, es que se encontraron un escenario diferente y que yo creo que en un momento dado se pudo haber invertido mucho más en asegurar determinadas plazas en el norte de África que habernos ido hacia Flandes. Ahora, que yo creo que esto es un desperdicio, no señor, eso es parte de nuestra historia, tenemos que sentirnos orgullosos y además orgullosos como una historia de conjunto. Entonces, por eso te digo, yo lo que sí creo es que probablemente nos hubiéramos centrado más en el norte de África. Ahora bien, ¿que hay que renunciar al otro? No, yo no voy a renunciar a una parte de mi historia, más a esa parte gloriosa de los tercios. Es que ¿sabes qué pasa? Los Austrias, o sea, Flandes era un feudo de los Habsburgo, pues. Yo estoy en la misma línea que Rafael, o sea, si hablamos de la hispanidad hoy, ¿la hispanidad qué es? ¿O qué debería ser? Vamos a unirnos para volver a formar un imperio gigantesco donde todos nos forramos de dinero. No. La hispanidad debe volver a ser, si nos vamos a unir, es para defender ¿qué? Nuestra cultura, pero nuestra cultura, ¿de dónde viene? Nuestra identidad, ¿de dónde viene? No es cristiana, no es católica. Ya pues, eso es lo que hay que defender. Todo estos esfuerzos que estamos haciendo de divulgación, al menos de mi lado, ¿no? De hecho, yo regresaba aquí a mi tierra de Arequipa por esa razón, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar quiénes somos. Y recordando quiénes somos, vamos a volver a girar la cabeza y volver a levantar y mirar a la cruz. Porque si perdemos eso, lo perdemos todo. Acá en Perú pasa eso. Lo que pasa en Bolivia, mira, en el Alto Perú, la política de indigenismo ha sido que la erradicación del cristianismo. Y un neopaganismo que lo que ha hecho es degradar la sociedad a un punto en el que vemos ahora. Y aquí se contagia, acá en Puno nomás está cerca. Entonces aquí podemos observar, giremos un poco a otra parte de la América peruana. Argentina, la Argentina con el liberalismo se está devorando a sí misma. Yo estuve en Argentina hace poco. Una cosa es Argentina provincia, otra cosa es Cava, pues. El liberalismo fuera de Buenos Aires es una cosa aberrante, rechazada fuertemente. Entonces, sin embargo, están en el poder y están haciendo lo que buenamente le parece. Ahorita acaban de autorizar la demolición. Van a demoler, ojos, van a demoler una iglesia. Lo mismo que hicieron los liberales en España, los liberales bajo los Borbones, la desamortización. Eso fue lo que pasó en Argentina. O sea, no olvidemos la desamortización. O sea, los primeros, después de que los franceses arrasaron la parte de España que les permitió, cuando les abrió la puerta a Fernando VII, luego vinieron los liberales y se levantaron los demás. Un montón de gente se llenó los bolsillos con la desamortización. Y eso va en la línea de lo que dice Brigada. Sí, pues plata. Entonces, por ahí van, o sea, esa es la visión que tienen ustedes de esto, o sea, de mi lado no. O sea, si hay que invertir en algo, es en la defensa de nuestra fe, que entiendo es nuestra fe, ¿no? Y si hablamos de cristianitas, estamos hablando de la única y verdadera fe que es la Iglesia Católica. Los protestantes son eso, pues están protestando, ¿no? Han agarrado, los príncipes alemanes se juntaron y dijeron, esto, lo que dice este tipo Lutero, nos conviene para liberarnos del yugo papal. Y listo. Entonces, para pensarlo, ahí lo dejo. Y yo no tengo ya nada más que agregar. Si queréis agregar una última cosa y si no pasamos a las conclusiones de cada uno, ¿vale? Que tenéis otros 3 minutos ya para concluir. No sé, Brigada, si no quería dejar pasar también que, bueno, nos hemos enzarzado en lo de los Austrias,
Y bueno, que también los Borbones hicieron una defensa de la cristiandad en el norte de África. Lo que pasa es que, claro, Eso el, iba. el contexto es distinto. O sea, la amenaza de que hubo en Lepanto no existía en el siglo XVIII, por tanto no se podía repetir una batalla de Lepanto en el siglo XVIII, ¿no? Pero bueno, que los Borbones también se dedicaron a la defensa bueno, a combatir el Islam y demás en el norte de África, que eso se habla muy poco, pero que también, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en Europa, pues lamentablemente ha habido más tortas entre los... Tortas quiere decir guantazos entre católicos y protestantes, que luego centrarse en el Islam, que no paraba de expandirse mientras los católicos y los protestantes se daban de bofetones, ¿no? Luego también, pues bueno, yo sigo en contra de la idealización de que, bueno, de que la gente estaba súper encantada con todo, porque vuelvo a repetir que si Felipe IV casi pierde el imperio fue por los impuestos que recaudó y que todo el mundo se rebeló contra los impuestos que recaudó para la guerra de los 30 años. Ahí, pues no paraban de pelear mercenarios, o sea, no eran voluntarios muchos de ellos, eran mercenarios. Y bueno, pero aún así yo pongo en valor lo que sí, y desde luego no he criticado en ningún momento, es lo de la batalla de Lepanto, porque la batalla de Lepanto es una batalla que tiene una dimensión distinta y desde luego no desangró al Imperio Español como fue la Guerra de Flandes, que fueron allí 80 años de vidas perdidas y demás allí, pues eso fue muy duro para el Imperio Español y otras guerras de ese tipo como la Guerra de los 30 años, ¿no? Que es donde yo me centré. Yo no he criticado la batalla de Lepanto, yo ensalzo de hecho la batalla de Lepanto. Me encanta la estatua que he podido ver, la estatua que hay en Mesina de Juan de Austria pisando la cabeza de Ali Pasha, la podéis buscar en Google. Y me encanta esa estatua, o sea que que no se entienda que yo no pongo en valor Lepanto. Pero sí que es verdad que me parece una sangría lo que hicieron esa Europa tan cristiana, pues fue una auténtica sangría, las cosas como son. O sea, eso es un dato objetivo, os puede parecer mejor o peor, pero fue una auténtica sangría. Y Europa nunca ha sido tal sangría como esa que precisamente en estas batallas de católicos contra protestantes, incluso antes, ¿no? Cuando se balcaniza el Imperio Romano. Pero bueno, sobre todo yo creo que en esta época, igual en la Edad Moderna, que además había armamento mucho mejor, pues verdaderamente fue una auténtica sangría. Eso ya no puedo estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que ese dato no se puede contestar. Seguimos. Yo cierro con esta frase que dijo el rey Felipe II, ¿no? Podéis asegurar, a su santidad se la dirige al Santo Padre, que antes de sufrir la menor cosa en perjuicio de la religión o del servicio de Dios, perdería todos mis estados y 100 vidas que tuviese, pues no pienso ni quiero ser señor de herejes. Eso es la casa imperial de Austria. Es por eso que han gobernado 1000 años. Es por eso que los primeros los persiguieron los protestantes, los musulmanes, finalmente los masones, los liberales, los han perseguido hasta el rincón de la tierra, los han querido destruir y ahí están. Eso es lo que representa. Y eso es el austracismo, que yo me considero austracista aquí en el Perú. Eso es lo que, esa visión de la defensa de la fe que yo defiendo también, a la que yo me sumo. Nada en este mundo vale la pena y tengo que dejar de lado la defensa de mi fe y a mi fe. Nada, todo se va a hacer ceniza en mis manos y tierra en la boca. Y ese es lo que yo, pues en esa línea estoy en la misma que Rafael, ¿no? Tenemos que volver a poner al logos encarnado en el centro de absolutamente todo. Si no, todo lo que hagamos va a ser arar en el mar. Así de simple, amigos. Bueno, ha sido un gusto. Espero que haya otra oportunidad. Me quedo picón con el tema, lo admito, con el tema de los jesuitas esclavistas. Yo tengo una gran admiración y aprecio a los santos padres y sobre todo a su lema, que es para la mayor gloria de Dios, que trato de hacer el mío, ¿no? Mis actos en mi vida. Nada, agradecerle a Rafael, a Pax, a Brigada y a Antonio por la oportunidad. Que haya otra, pues, para seguir dando. Te toca, capitán. Bueno, yo solamente también quiero cerrar el tema de Lepanto. Nadie pone en duda que Brigada admire Lepanto, pero sí creo que estamos siendo resultadistas en ser críticos con Flandes solamente porque no se ganó. Si se hubiera ganado Flandes, hubiera sido más glorioso que Lepanto. Y lo estaríamos defendiendo todavía más que el mismo Lepanto. Y además no nos hubiera traído el Estado moderno, porque recordemos que el Estado moderno, que es el gran enemigo, considero, el día de hoy,
Surge con la paz de Westfalia y surge con esta concesión que se tiene que hacer porque no ganamos Flandes. Y digo gran enemigo porque es el que nos ha traído tanto el liberalismo como también el marxismo. Los grandes ismos, los grandes males que nos aquejan el día de hoy, surgieron con este Estado moderno y por eso quiero cerrar reincidiendo en preguntarnos qué defendemos, qué hispanidad queremos. ¿Queremos una hispanidad liberal? ¿Queremos una hispanidad marxista, como también se propone? ¿Queremos una hispanidad materialista, una hispanidad capitalista, utilitarista, que solamente vea cuánto dinero tenemos en el bolsillo? Lo que yo defiendo es una hispanidad salmantina, escolástica, tomista, aristotélica. Y como no tenemos esa filosofía, pues tal vez estemos dando vuelta en trompo. Pero la hispanidad que defendemos tiene los valores cristianos reflejados en el pensamiento de Santo Tomás y de Salamanca. Y yo creo que esos pensamientos son los que, esos valores son los que nos sostienen. Y si no defendemos esos valores, pues entonces sí me cuestionaría seriamente qué hispanidad estamos defendiendo. Yo sinceramente sigo en ese sentido en mis 13, que no creo que haya una ruptura como tal entre Austrias y Borbones, sino lo que creo que son situaciones y contextos diferentes. Si ya nos metemos en otro tipo de debate, creo que es imposible desligar la catolicidad de la historia hispánica, pero yo creo que es que eso ya sería otro debate, que me encantaría, ¿verdad? No es que esté toreando, capitán, yo te digo, alguna vez que he ido a una capea no he sido capaz ni de salir ahí porque me imponen mucho los toros. No, ojalá tuviera yo el valor de Roca Rey, pero no me llega. Pero yo me quedaría con eso como corolario, o sea que tenemos que mirar más nuestra historia con esa visión de conjunto. Respecto a lo de Flandes, sigo pensando que aunque se hubiera ganado, se perdió muchísimo, hubiera sido una victoria pírrica si se hubiera ganado, 80 años de desangrarse. A mí me parece que era una batalla que no merecía la pena y no me parece que eso hubiese cambiado tampoco el devenir del liberalismo y demás. Es un territorio muy insignificante, vamos, que el liberalismo viene de otros países más potentes como por ejemplo el Reino Unido o Francia, ¿no? Yo creo también en una hispanidad donde haya también un cierto bienestar, donde la gente, donde además todos unidos podamos tener por lo menos un país independiente, luego ya veremos qué modelo de país, pero por lo menos un país o países, mejor dicho, independientes de injerencias extranjeras, de tener un bloque y de tener un ejército común para que no seamos colonias, como somos ahora, de potencias extranjeras. Entonces yo creo que eso es lo principal y ningún proyecto, tanto el que propone Rafael como el que propone cualquier otro, no se va a poder llevar sin eso, porque de hecho eso los austrias lo comprendieron, sin ejército no sostienes tu proyecto. Entonces eso es la clave de todo esto, ¿no? Eso es lo primero que hay que ponerse. Luego ya veremos qué es lo que hay, pero primero hay que saber, hay que tener medios para defender ese proyecto. Y bueno, pues yo prefiero quedarme con una frase, ya que ha dicho Pacero una frase de Felipe II, yo prefiero quedarme con otra, que no la tengo aquí delante, pero más o menos la reproduzco, que es del ministro del Marqués de la Ensenada, de Fernando VI de Borbón, que es que este país llevaba siglos desde Fernando el Católico sufriendo guerras y básicamente lo que necesita es un descanso, ¿no? Y entonces, pues por eso pongo en valor también su reinado, porque se preocupaban, eran reyes que se preocupaban por el bienestar de la gente y eso es ilustración, porque nos gustan las instituciones educativas, nos gustan los avances científicos, pero parece que no nos gusta la ilustración que nos llevó a eso, ¿no? Era una ilustración totalmente compatible con el catolicismo, porque como bien ha dicho Antonio, Carlos III era una persona absolutamente católica, en el siglo XVIII se construyeron más iglesias que en ningún otro siglo. Entonces, bueno, hay una ilustración que es totalmente compatible con el catolicismo y creo que también debemos rescatarla, ¿no? Cada uno tendrá su proyecto, pero hay que tener una hispanidad unida bajo un mínimo que es esta unión política, esta unión militar, que sostenga lo que quiera que vaya a ser esa Hispania después, porque sin eso no hay nada.